Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 2, versos 11 en adelante. Apocalipsis, capítulo 2, versos 11 en adelante. Como bien les dije, hoy es el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Esto es una iniciativa de Puertas Abiertas, en inglés Open Doors, que hace más de 50 años está sirviendo a la Iglesia perseguida. Y esto es algo sorprendente, para mí fascinante. Hoy no iba a predicar sobre la Iglesia perseguida, que es la Iglesia de Esmirna. Sin embargo, sin que yo lo planeara, hoy cayó. Apocalipsis capítulo 2, versos 8 al verso 11. El mensaje a la iglesia de Esmirna, y justamente es la iglesia perseguida. Me asombra al ir verso tras verso de las Escrituras cómo Él coordina todo de una manera que yo no podría. Vamos a leer y vamos a orar y comenzar. Dice Apocalipsis capítulo 2, versos 8 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Oramos. Padre, te amamos y te damos gracias por estar en un país como el nuestro. Gracias porque a pesar de la corrupción, a pesar de nuestro descontento con varias cosas, estamos agradecidos porque tenemos libertad religiosa aún. Estamos agradecidos porque podemos reunirnos alrededor de tu palabra, hoy en el templo, en otras veces a través de la tecnología, pero podemos reunirnos alrededor de tu palabra y el calor de tu palabra nos mantiene vivos y fuertes. Padre, te rogamos por aquellas iglesias que no tienen esta oportunidad. Te rogamos, Señor, por las iglesias en Oriente Medio, en África, en Asia, que están sufriendo una persecución mucho más fuerte, aguda y mortal de la que nos podemos imaginar. Gracias, Señor, por fortalecer a esos cristianos. Fortalécenos a nosotros en nuestras persecuciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el año 2019, en el año 2019, 2983, esto debería funcionar, pero no funciona. Ahí está. Esa es la lista mundial de la persecución. Esos son todos los países, o los 50 países, donde la persecución es más hostil. Cuanto más fuerte o cuanto más rojizo, es más fuerte la persecución. Encabeza la lista hace años Corea del Norte, pero sorprendentemente hace algunos años entró Colombia, Sudamérica.
en esta lista de los 50 países de mayor persecución. Hay 10 países más, llegando a ser 60 países, y en eso se encuentra también México. Tanto en Colombia como en México no es una persecución del Estado, como sí lo es en muchos países árabes o incluso comunistas, sino de la población misma, de las fuerzas paramilitares, de los revolucionarios, entre comillas. Están hostigando y persiguiendo a los cristianos. El año pasado, las cifras de la violencia contra los cristianos, en 2019, 2.983 creyentes fueron asesinados a causa de su fe. Es decir, un promedio de 8 creyentes asesinados por día. Por causa del Evangelio, no por alguna otra cosa. No es como con el COVID, que se mueren de un tiro y se murió con COVID, aunque no de COVID. Estos son creyentes que mueren únicamente por ser creyentes. 1 cada 8 días. Más de 260 millones de cristianos sufren persecución de algún tipo a causa de su fe. Esto es un 6% más que en el año 2018. Los edificios atacados que se usaban para alabar al Señor, como este, han sido 9.488 edificios que han sido quemados, destruidos, explotados, solamente porque allí se adoraba al Señor. Y 3.711 creyentes fueron arrestados y encarcelados sin juicio, solamente en base a su fe. Esto lo pueden encontrar en la página de puertasabiertas.org. La persecución a los cristianos es una realidad que para nosotros parece lejana, pero como vieron en el mapa, cada vez está más cercana. Ahora, yo recuerdo de chico que me dijeron, hay que poner la otra mejilla. ¿Alguna vez te lo dijeron? Hay que poner la otra mejilla. Entonces yo iba al colegio y ponía la otra mejilla y la nuca. Volvía con la nuca roja, pero yo contento porque estaba haciendo lo que el Señor quería. Esos fueron los primeros días. Al final del año yo tenía bronca. ¿Cómo puede ser? Mi mala teología, o mejor dicho, la mala teología que me enseñaron, me estaba haciendo sufrir innecesariamente. El pasaje no habla de que si te pegan pongas literalmente la otra mejilla para que te peguen. Está hablando acerca del perdonar. Y se perdona a quien pide perdón. Y los que me acariciaban la nuca no me pedían perdón. Ya siendo más grande, me tocó trabajar y tenía varios apodos. El Aleluya era el primero. El pastorcito, una vez que sabían que estaba en el seminario o algo así. El amén, amén. El evangelio, ese me molestaba. Me decían evangelio, evangélico. Por lo menos decime bien. Pero no soy el único. Algunos de ustedes, si no todos, han sufrido persecución por alguna razón. Ahora, al mantenernos firmes, al mantenernos fuertes en el Señor, frenar a la persona que está haciendo daño, pero sin faltarle el respeto, al imponer los límites con cariño, el tiempo pasa y de a poco, uno a uno, ha pasado siempre y te va a pasar siempre. ¿Podrías orar por mí? ¿Sabes que tengo un familiar internado y si pudieran estar orando, yo sé que vos vas a la iglesia? Tengo problemas con mi matrimonio, no sé qué hacer. ¿Vos qué pensás? Mis hijos me vuelven loco, yo no sé qué hacer. ¿Vos cómo hacés? Uno a uno, todos empiezan a llegar. Nuestra fe, cuando se mantiene firme, siempre va a tener victoria.
Y todos hemos sufrido de alguna u otra manera por ser cristianos. Una mirada despectiva, un comentario destinado a herirnos, ser excluidos o cualquier otra cosa. No, a él no toma alcohol porque él es cristiano y se ríen todos. No, aquel no engaña a la esposa porque él es cristiano y todos se ríen y se mofan. Yo he tomado una determinación. Ya a la edad que tengo, no necesito estar con gente que se ría de mí. ¿Son familiares? No nos veremos más. Si son del trabajo, impongo límites y cuando empieza eso me voy para otro lado. Pero todos hemos sufrido. Sin embargo, si te mantuviste fiel y firme, pudiste ver a los que se burlaban venir uno a uno a buscar que ores, que los escuches, que los aconsejes. Mantenerte fiel te hace confiable. Pero pastor, yo no quiero sufrir. Bienvenido al club, yo tampoco quiero sufrir. Pero el pare de sufrir, que los portugueses están diciendo, tiene un único destino y ese es el infierno. Jesucristo no solamente nos aseguró, sino que nos prometió que íbamos a sufrir. Leemos en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Nuestra paz está en el mundo? No. Jesús es nuestra paz. Y para que nos quede claro, dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción. No dice tal vez. El idioma original no tiene ambigüedades. Nadie puede decir, no, en el original está diciendo, ¿cuándo en el mundo? No. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Es una promesa. Es seguro. No te sorprendas cuando venga la aflicción, porque va a venir. En el mundo tendréis aflicción. Esta garantía tiene una contraparte, pero confiad, yo he vencido al mundo. La iglesia en Esmirna era una iglesia que confiaba en el Señor Jesucristo y que sabía lo que era tener aflicción. Esta carta a la iglesia que vemos en Apocalipsis capítulo 2, versos 8 al 11, es la segunda de las 7 cartas a las iglesias. Y Jesús escribe a una iglesia que junto con la iglesia de Filadelfia son las únicas que no reciben un reproche. Las únicas. A todas las demás tiene algo que reclamarles. Pero a esta iglesia y a la de Filadelfia no tiene ningún reproche. Esta es la carta de un capitán y está dirigida a quienes están en la trinchera, cerca de la ferocidad del fuego enemigo, alentándoles, animándoles a no rendirse, a mantener su posición, a como dé lugar. Lo que hicieron y se volvieron un ejemplo para nosotros. Por eso quiero ver con vos que cada uno de nosotros podemos ser fieles, incluso hasta la muerte, al considerar el ejemplo de la iglesia de Esmirna. El primer ejemplo que vemos de la iglesia de Esmirna es su pastor. Versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Este pastor de la iglesia de Esmirna muy probablemente está hablando de un tal Policarpo. Él fue pastor de la iglesia de Esmirna y la primera mención que tenemos de él como pastor es la carta que le manda su amigo Ignacio, en la iglesia católica San Ignacio de Antioquía, cerca del año 110, un poco más, 109, 110 después de Cristo. Si él fuera pastor ordenado por Juan, y eso sabemos que ha sido así, 10 años antes estaría refiriéndose a él. Muy probablemente el hombre llamado aquí el ángel de la iglesia en Esmirna es el pastor Policarpo, un hombre sumamente amoroso, un hombre que estuvo dispuesto a sacrificarse por amor al Señor Jesucristo hasta el extremo.
un hombre que era un ejemplo, un hombre respetado incluso por sus enemigos. Ese era el pastor de una iglesia que sufre. Hay una ley que dice tal iglesia, tal pastor. Y si el pastor estaba dispuesto a sufrir, su iglesia también estaba dispuesta a sufrir. Si el pastor está dispuesto a evangelizar, la iglesia también está dispuesta a evangelizar. Si el pastor se preocupa y ama las Escrituras y vive las Escrituras, la congregación también va a estar guiada y orientada a amar las Escrituras y vivir las Escrituras. Tal iglesia, tal pastor. Y por eso la vida de este Policarpo. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. La iglesia de Esmirna estaba en un lugar que hasta el día de hoy existe. Es la ciudad de Izmir, en Turquía. Está cerca de Éfeso, al norte. Y Éfeso, como vimos la semana antepasada, no existe más. La ciudad, quedan ruinas nada más, o excavaciones. Pero la ciudad de Izmir sigue en pie hasta el día de hoy. Y es un lugar importante de comercio y obviamente también de turismo. Sin embargo, casi no hay creyentes en Esmirna o en Izmir. Por la persecución de parte del Estado y de parte de los grupos estos militares, cada vez hay menos creyentes, pero siguen habiendo. Vemos la presentación. Escribe al ángel en la iglesia en Esmirna. ¿Quién escribe? El primero y el postrero. El primero y el postrero. El que estuvo muerto dice esto. Al decir el primero y el postrero, Jesucristo una vez más, ya perdí la cuenta la cantidad de veces que Jesucristo se presenta como Dios mismo. Cerca del año 100, habían muchos que estaban cuestionando que Jesucristo sea realmente Dios. Tal vez Él fue alguna forma de Dios o Dios como un representante de Dios. Muchos descaradamente afirmaban, Él solamente era el Hijo de Dios. Pero Jesucristo, sabiendo todo esto, vuelve a decir una vez más que Él es Dios. Él dice, el primero y el postrero. Vemos en Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y el postrero. Judío que no conozca el libro de Isaías no existe. Es el profeta de profetas. Es el más admirado entre los profetas. Es el más memorizado de los profetas. Y al escuchar a Jesucristo diciendo el primero y el postrero, cualquier judío inmediatamente sabía que estaba haciendo referencia a Isaías capítulo 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Alguna duda acerca de Jesucristo como Dios? Él es la imagen del Dios invisible, el más importante en toda la creación, y por Él fueron creadas todas las cosas. Eso leemos en Colosenses. Jesucristo es Dios. Y lo deja bien claro desde el principio. Y para que quede claro, en Isaías 44, verso 6, dice Jehová Dios, y fuera de mí, Jehová, fuera de mí, no hay Dios. Si alguno diría que Jesucristo fue un Dios, como los testigos de Jehová o como los mormones, si alguno dijera que Jesucristo fue una forma o un representante o cualquier otra cosa, esto lo echa por tierra. Jesucristo dijo ser el primero y el postrero, identificándose con Dios el Padre. Y Dios el Padre dice que fuera de Él no hay Dios.
Leemos en un comentario: los atributos de Cristo, que más que otra cosa debieron consolar a la iglesia de Esmirna en sus persecuciones. Como la muerte no fue para él sino la puerta a la vida eterna, así ha de ser para ellos. Jesucristo enfrentó la muerte como la antesala de las recompensas eternas. Dice en Hebreos que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, sufrió el oprobio por nuestra salvación. Había una promesa más allá del dolor de la muerte. Y eso iba a darles ánimo a la iglesia de Esmirna, sabiendo de que lo que iban a sufrir, que ciertamente iban a sufrir, no iba a ser en vano. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Vimos el pastor, vimos la presentación. Veamos juntos el prestigio, verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Cuando dice yo conozco, está usando una palabra que ya la hemos visto en la iglesia de Éfeso y la vamos a ver en cada una de las 7 iglesias. No es la palabra que normalmente Pablo usa, la palabra ginosco, que es un conocimiento que va en aumento con el tiempo y la experiencia, sino que es la palabra oida. Y es un conocimiento que solamente Dios puede tener. Es un conocimiento total, absoluto, completo e inmediato de cualquier cosa. Es un atributo de Dios. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Nadie puede decir que no sabe Dios cómo me siento, porque Él sí que lo sabe. Nadie puede decir Dios no sabe lo que estoy pasando, porque Él sí que lo sabe. Lo sabe, número 1, porque Él es omnisciente y lo sabe todo. Y lo sabe porque Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, fue tentado en todo. En todo. En todo. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe lo que es tragarse las palabras. Él sabe lo que es sufrir la burla. Él sabe lo que es que le escupan a la cara, ser humillado. Él sabe lo que es la injusticia, un juicio de noche, ¿en serio? Un juicio ilegal. Él sabe lo que es tener el poder para detener la injusticia y así todo, soportarla. Él sabe lo que es ser traicionado. Esa noche en el huerto de Getsemaní, al ver venir a Judas con esos oficiales, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Él sabe exactamente todo lo que nosotros sentimos. Número 1, porque Él es Dios. Y número 2, porque Él fue hombre y fue tentado en todo, pero sin pecado. Yo conozco. Ahora, ¿qué es lo que conoce? Conozco tus obras. Él conoce cada obra que la iglesia de Esmirna había hecho. Él conoce lo mismo en cada una de las 7 iglesias. Es más, Él conoce las obras de nuestra iglesia. Él no necesita cada año que repasemos con un PowerPoint todo lo que hemos hecho. Nosotros lo necesitamos. Él conoce nuestras obras. Él conoce incluso lo que haces para el Señor sin que nadie lo sepa. Él conoce incluso lo que haces para el Señor sin que nadie lo reconozca. Él conoce tus obras. Y lo conocía de la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación, la angustia, el dolor, la impotencia. Él la conoce. Y tu pobreza. La opresión de los cristianos, la opresión de los judíos a los cristianos de la iglesia de Esmirna había llegado a punto tal que había tenido implicancias económicas para ellos. Situémonos, estamos en el final del primer siglo, año 96 en adelante. Los judíos tenían tolerancia de parte del imperio romano, que era el imperio gobernante,
entonces los judíos no tenían o no estaban obligados por su teocracia, por creer en un solo Dios, no estaban obligados al culto del emperador. Una vez al año, las grandes ciudades, y obviamente Roma también, como la principal ciudad del imperio, presentaban ofrendas al emperador. Se lo trataba como una deidad al emperador. Y una vez por año, todos en el imperio tenían que hacerlo, pero los judíos no. Durante los primeros años de la iglesia pudo crecer y expandirse de manera tan rápida, sin persecución de parte del imperio romano, porque para el imperio era como un anexo de los judíos. Nacieron del judaísmo, Jesús era judío, los primeros discípulos son todos judíos, entonces no estaban obligados. Pero a medida que fue creciendo la iglesia, solamente perseguida por los judaizantes, solamente perseguida por los judíos, a medida que fue creciendo, los judíos le dijeron al imperio, ellos no son judíos, ellos no pertenecen a nuestra sinagoga, por ende, ellos no tienen la protección. Y el imperio comenzó a perseguirlos. Grandes persecuciones de parte del imperio romano hacia los cristianos. Se pueden enumerar 10 periodos de gran persecución a la iglesia de parte del imperio romano. Y él conocía, Dios, Jesucristo, conocía la gran pobreza que ellos estaban experimentando. Ahora no solamente eran los judíos que lo perseguían, o su propia familia que lo rechazaba por convertirse al cristianismo, sino que el imperio, una fuerza tan grande y demoledora, estaba persiguiéndoles. Él conocía la pobreza. Sin embargo, dice, pero tú eres rico. La ciudad de Esmirna, en esa época, hace un contraste enorme entre los cristianos y los ciudadanos. La ciudad de Esmirna era una ciudad de mucha riqueza, de mucha prosperidad. Su comercio era conocido en toda la región. Una ciudad sumamente poderosa y rica. Sin embargo, en ese lugar, ellos eran pobres, pero tú eres rico. Trench lo dice de esta manera, un teólogo: hay ricos pobres y pobres ricos delante de Dios. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, leímos en el verso 9, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta acusación tan fuerte no fue suficiente. Un apóstol reconocido, respetado y admirado, incluso por el gobierno romano. Él estaba diciendo, ustedes son sinagoga de Satanás. Y eso no fue suficiente para que ellos se despierten y abandonen el rechazo del Señor y abandonen la persecución de los cristianos. Vemos esta frase repetida, por ejemplo, en el verso 13 del capítulo 2, en la iglesia de Pérgamo. Y donde moras, donde está el trono de Satanás. En el verso 24, en la carta de la iglesia a Tiatira. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, verso 24, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Satanás estaba reinando en toda esa región, al igual que reina hoy por hoy en nuestro país. Era tanta la corrupción que ellos
con tal de perseguir a los cristianos, abandonaron, no formalmente, pero sí en la práctica, el judaísmo. Cuando Policarpo fue martirizado, fue un 23 de febrero del año 155. 23 de febrero del año 155. El pastor de la iglesia de Esmirna, de la que estamos leyendo, él fue martirizado. Esa fecha es sumamente importante. Ese día, él fue presentado delante de una autoridad que le pidió que se arrepienta de ser cristiano. Le pidió que diga, se me fue la frase, fuera los incrédulos, no es la palabra. Cuando una persona no cree en Dios, ateo, ahí está, perdón. Fuera los ateos, fue lo primero que le pidieron que él diga. Estaban justo en la víspera de la celebración del culto al emperador y le dijeron, le obligaron, después de haberlo perseguido en una casa, no lo encontraron, fueron a otra casa donde lo estaban buscando y él, lejos de huir, sabiendo de que el criado de esa casa había sido tomado preso, se entregó. Los oficiales que lo buscaban, dice, tanto escándalo por un anciano tan tierno. Les pidió que le dé 4 horas para orar mientras ellos comían. Le hizo preparar comida y él se retiró a orar. Él había soñado con fuego y había entendido que él iba a morir de esa manera. Años antes, su gran amigo Ignacio había sido también martirizado y ahora le tocaba su turno. Luego de 4 horas de estar en oración, él se fue con los que venían a arrestarlo. Cuando llegó ante el cónsul, el procónsul, le dijo, le dijo primero fuera los ateos, y él señalando a la multitud que lo rodeaba, dijo fuera los ateos. Para los romanos, los ateos eran los que no creían en el emperador y en sus dioses. Para Policarpo, era cualquiera que no crea en el único Dios verdadero. Este anciano fue impelido y le dijeron, tenés que escoger entre negar el nombre de Jesús y vivir los años que te quedan, o confesar el nombre de Jesús y morir. Esto es lo que está en las crónicas. He servido a Cristo, dijo Policarpo, por 86 años y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? El grito de la multitud, ¡a los leones! Pero había un horario para echarlo a los leones y ese horario había pasado. No querían esperar hasta el próximo día. Y dijeron, préndanle fuego. No estaba preparado para prenderle fuego. La intención era que vaya a los leones. Entonces los judíos, este 23 de febrero del año 155, corrieron desesperados a buscar leña y trajeron montones y montones de leña para que Policarpo sea prendido fuego vivo. Cuando iban a clavarlo a la estaca que rodeaba de leñas, él pidió por favor que no lo hagan, que él iba a quedarse tranquilamente ahí. Simplemente lo ataron. Mientras él ardía, tenía una tranquilidad, tenía una serenidad que muchos de los concurrentes ese mismo día entregaron su vida al Señor Jesucristo. Esta sinagoga de Satanás salió corriendo a buscar leña para el fuego del mártir. Ahora, el 23 de febrero del año 155 era sábado. Los judíos no pueden hacer nada en sábado.
por adoración al Señor. Ellos no deberían haber cargado nada en sábado, pero eran sinagoga de Satanás. No les importaba honrar al Señor, no les importaba el nombre de su Dios. Eran judíos de la boca para afuera, pero en el corazón estaban podridos por dentro. La persecución, en el verso 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Ciertamente lo hizo años más tarde. Policarpio fue uno de los pocos que quedó redactado lo que él sufrió. Pero muchos otros fueron arrestados y muchos fueron martirizados. Sigue diciendo el verso 10: para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Es curioso, hay 10 etapas de la persecución del Imperio Romano hacia los cristianos. Sin embargo, la palabra días está literalmente diciendo días. Parece poco, pero para cualquiera que haya tenido un familiar en el hospital, 10 días es mucho. Cualquiera que aguarde una persecución como la de Policarpo o cualquier otro cristiano, es muchísimo. Cualquiera de los cristianos que están siendo encarcelados o a la espera de un juicio y que no va a llegar, 10 días es mucho. Cuando sufrimos, 10 días es mucho. Pero lo que quiere decir es que va a tener un final. Pueden ser 10 días. Para nosotros pueden ser 10 meses. Pueden ser 10 años. Puede ser toda una vida, pero va a haber un momento que la persecución va a terminar. Va a haber un momento donde la justicia va a reinar. Va a haber un momento donde el gozo va a ser lo constante en nuestras vidas. Si no es de este lado de la eternidad, será del otro lado. Pero la persecución va a terminar. Sé fiel hasta la muerte. También podríamos decir, resulta fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Resulta fiel a causa de la persecución. A causa de que vas a ser probado, resultá fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. La Biblia dice que la corona de vida está prometida a los que le aman. Y uno no es fiel al Señor hasta la muerte, hasta el extremo, porque otros me estén mirando solamente. Uno no puede hacerlo. Uno no puede ser fiel hasta las últimas consecuencias, solamente por lo que el pastor o la iglesia vaya a decir. Uno solamente puede ser fiel hasta el final, por amor del nombre de Cristo. Es la única manera. Es el único que todo lo ve. Es el único que está en todo momento. Es el único que puede ser suficiente para nosotros. Sé fiel hasta la muerte. Cuando fue Policarpo amenazado a llevarse a los leones, él dijo: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. Sé fiel hasta la muerte. Jesucristo le escribió esto a esta iglesia. Y por el testimonio de esta iglesia, nosotros también podemos recibir ese mismo mensaje. Sé fiel hasta las últimas consecuencias. Tu persecución no es la misma que la de los cristianos alrededor del mundo. Nuestra persecución no es la misma que aquellos que tienen que cantar susurrando, porque si son descubiertos van a ser muertos. Sin embargo, de una u otra manera, por ser creyentes, tenemos persecución. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confiemos en Él, que venció al mundo. Tenemos la promesa. Dice: el que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, el que resultare victorioso de las pruebas, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Alguien ve autos nuevos acá prometidos? ¿Alguien ve algún bienestar económico prometido? Damos gracias al Señor por su misericordia, por su bondad, por ser tan bueno y generoso con nosotros. Sin embargo, nuestra esperanza no está de este lado de la eternidad. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Gracias a Dios por eso. Hemos visto el pastor, hemos visto la presentación de la iglesia, el prestigio de la iglesia, la persecución de la iglesia y la promesa para la iglesia. Fue real para la iglesia de Esmirna y es real para nosotros y para cada iglesia que ame al Señor y esté dispuesto a ser fiel hasta la muerte. Padre, te amamos y te damos gracias por el testimonio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros para que podamos serte fieles y para que puedas obrar a través de nosotros. Señor, no puedo dejar de rogarte por aquellos cristianos que tienen que enfrentar persecución, incluso hasta la muerte por causa de su fe. Te ruego, Señor, junto con muchas iglesias alrededor del mundo, que tú fortalezcas a estos creyentes, que tú, Señor, les estés dando ánimo y fuerza, que tú, Señor, estés llenándoles de valor y coraje. Padre, no queremos ver a nuestros hermanos siendo perseguidos, sin embargo lo son. No soportamos la idea de que solamente por creer en ti, algo bueno, ellos son perseguidos. Padre, dales fuerza. Y te agradezco por cada uno de ellos, como su testimonio nos da fuerzas a nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. No por el que dirán, no porque buscamos tener un nombre entre los cristianos, perseguidos o no. No porque busquemos fama o reconocimiento. Ayúdanos, Señor, a ser fieles por amor de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mirada puesta del otro lado de la eternidad. Señor, te rogamos por nuestro país. Te rogamos, Señor, que cada iglesia pueda estar fortalecida. Te rogamos, Señor, que cada iglesia y nosotros también podamos estar agradecidos porque por unos meses no tuvimos lo que cristianos alrededor del mundo nunca tienen, que es la posibilidad de reunirnos libremente. Gracias por dejarnos experimentar esta leve tribulación momentánea. Gracias por dejarnos valorar lo que hoy tenemos, la libertad de reunirnos y adorarte. Te damos gracias por ser tan bueno con nosotros y sostenernos y ser suficiente en nuestras tribulaciones. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.